Qué difícil es hablar del 2020. Aquel año no solo pasó que Melgar atravesara por su peor momento deportivo después de salir campeón, sino que se trató de una temporada llena de cambios súbitos, incertidumbre y dolor para millones de personas en nuestro país y el mundo entero, fuesen o no cercanos al fútbol. El club arequipeño, lejos de ser indiferente ante esta situación, decidió rendirle homenaje a todos aquellos que pusieron en riesgo su vida para cuidar la nuestra. No solo se limitó a dedicarles publicaciones de aliento, sino que confeccionó una indumentaria en su honor. Así nació Eternidad, la única camiseta conmemorativa de Melgar que era fundamentalmente negra, con adornos rojos inspirados en los petroglifos de toro muerto. Con esta indumentaria, Melgar afrontaría buena parte del fútbol en tiempos del virus, en los que más que nunca un buen partido del dominó podía levantarnos, aunque fuera por un instante, del mal momento que estuviésemos atravesando. Un saludo, gente, aquí el jefe comentando para Crónicas Rojinegras. Hoy vamos a hablar de todos los partidos que Melgar disputó con su camiseta Eternidad, un homenaje que no solo se dedicó a Arequipa, sino que trascendió a todos aquellos que partieron durante esos meses tan complicados. Melgar ya había aprovechado sus redes sociales para promover el distanciamiento físico y el confinamiento mediante el famoso hashtag Quédate en casa. Intercalaba estos avisos de responsabilidad social con dinámicas que enaltecían la identidad arequipeña. Fue un muy buen manejo de redes sociales por parte de quien administró las cuentas oficiales ese año. Desde aquí les mando mis más sinceras felicitaciones y mi más profundo agradecimiento por habernos sabido acompañar en esos momentos tan duros. No se notó que no había fútbol. Melgar no jugaba desde el 7 de marzo y tuvo que esperar 5 meses para volver a rodar el balón. En este caso un 19 de agosto ante la Universidad César Vallejo en Matute. Porque sí, fue el primer campeonato donde casi todo se jugó en Lima y Melgar lo sufrió. Ya en su segundo partido tras el parón, portaría por primera vez la camiseta negra de Eternidad. Era un partido relativamente accesible ante Carlos Stein, pero déjenme ponerlos en contexto. Déjenme ubicarlos en la tabla. Melgar sumaba 11 puntos tras 3 victorias, 2 empates y 2 derrotas, lo que lo ubicaba en la sexta posición de la tabla a solo 5 unidades del líder Ayacucho. Era un torneo largo, larguísimo, inédito, una liga de 20 equipos como en Europa. Para nuestra suerte se han reducido los equipos desde entonces y de hecho por los meses perdidos, ese mismo año se decidió jugar solo la apertura y reformar el clausura para que así alcancen los partidos en el calendario, que si no íbamos a tener que jugar hasta el 2021. No sé si habrá sido por un tema con la televisora o porque sí o sí querían 2 torneos cortos, pero yo hubiera hecho lo mismo que hicieron en Liga 2 ese mismo año, jugar solo la apertura y definir al campeón mediante playoff. Claro está que esto nos habría privado de momentos icónicos como el 28 de noviembre del 2020. Pero volvamos a Melgar. Su rival era Carlos Stein en el Alberto Gallardo. Sí, Carlos Stein, el mismo que todos recordamos por descender en Mesa el 2021. Bueno, para aquel entonces su única victoria había sido en ese mismo estadio ante Cristal, justo antes del parón. Eran un equipo que peleaba la baja fijo, y Melgar decidió compadecerse de ellos y jugarse uno de sus peores partidos en el año. No fue uno de los peores, me corrijo, fue el peor. Sé que hubo marcadores más escandalosos, los vamos a repasar en un momento, pero se le pueden justificar o al menos entender por el enorme desgaste físico del equipo. En este partido contra Stein, no. Venían bastante fresquitos de hecho. Melgar jugó horrible. Tuvo la pelota pero careció de profundidad. Sería el primer gran papelón del año, la segunda victoria para Stein en el torneo y el inicio del fin para el ciclo del entrenador Carlos Bustos. Sí, Melgar decidió contratar al técnico que el año pasado casi descendía con la San Martín. Sería la primera elección de la dupla dirigencial Betocchi-Vivanco, un tándem que no duró mucho tras la renuncia de este último a fines del 2020. Pero sigamos hablando de fútbol. Melgar no tenía tiempo que perder, solo puntos, ya que solo 4 días después se mediría entre Sport Boys, nuevamente en Matute, nuevamente tendría una derrota y una posesión estéril de la Redonda. Boys nos ganó con un gol en la agonía de la primera mitad y le dimos su único triunfo post-parón al mando de Marcelo Vivas, el técnico que los había salvado el 2019 de descender tras una apertura terrible. La camiseta conmemorativa, con la intención más noble en
historia de Melgar no fue respetada con los rendimientos en cancha. Quizá fue por eso que se decidió dejar de lado, sin triunfos ni goles, solo 2 partidos. Pero no era justo que esa camiseta quedase con esa imagen tan mala. Quizá fue por eso que casi 2 meses después y a finales del torneo de apertura, de la nada se comenzó a usar de nuevo, porque Melgar había vuelto a usar su camiseta tradicional, la rojinegra. Había terminado agosto y decidieron volver al diseño clásico. Pero un 14 de octubre, en un partido de Atlético Grau, volvimos a ver a Eternidad en la indumentaria de nuestros jugadores. Para entonces había pasado de todo en tienda rojinegra. Bustos se fue tras solo conseguir un triunfo en 7 partidos post-parón, y esa victoria fue ante Cantolao, que ha sido nuestro comodín en los últimos años. Su puesto fue asumido por Marco Valencia, quien tuvo su primer proceso largo al mando del club. Y el Camanejo se mantuvo invicto por un buen tiempo, y de su mano, la camiseta Eternidad obtuvo sus primeros 3 puntos al golear por 3-0 al Atlético Grau en Villa El Salvador. El primer gol de ese partido lo marcó Otoniel Arce al minuto de juego. Otro gol fue el 9 que trajo el club para suplir el vacío de Cuesta, quien se fue a Tailandia a fines del 2019. Arce marcaría 14 goles en 29 encuentros, por lo que a mi criterio fue un fichaje acertado. Lástima que el equipo no acompañó. En fin, en la siguiente fecha, la última de la apertura, Melgar le ganaría por 1-2 al Múnich con goles de Lito Sánchez y el propio Otoniel, con Jean-Pierre Archimbot descontando para los ediles. Sí, Archimbot, el mismo de varios goles importantes en Melgar. Ahora parecíamos imbatibles, 6 fechas invictos al mando de un Marco Valencia que se vistió de solución inesperada, pero las buenas rachas están para acabarse, ya que el 23 de octubre arrancaría el clausura, se dividió a los 20 equipos en 2 grupos, Melgar quedó en el grupo B y debutaría ante Cusco FC, el anteriormente conocido como Real Garcilaso. Aunque comenzamos ganando, terminamos cayendo por 3-1. La siguiente fecha también hubo derrota contra Ayacucho por un marcador de 2-0. Pero la pérdida del invicto pasó por agua tibia, gracias a un importante triunfo a nivel internacional 2 días antes. Y es que uno de los pocos momentos destacados de Nera Bustos antes del confinamiento fue una victoria ante Nacional de Potosí por la fase 1 de la Copa Sudamericana, una copa que estaba muy próxima a cambiar de formato, a ser completamente revolucionada por Conmebol, pero que para ese entonces aún se jugaba a puro partido de eliminación directa. La Sudamericana, como la mayoría de torneos, había quedado suspendido y el 29 de octubre Melgar reanudaría su participación, se había ganado el derecho de disputar la segunda ronda y derrotaría en ese primer partido al Bahía de Brasil por la mínima diferencia, con un autogol, pero victoria es victoria al fin y al cabo. El partido mencionado se jugó en el Nacional de Lima. Melgar usó su rojinegra tradicional para enfrentar a los bahianos, pero para la vuelta en Brasil portó la camiseta especial de color negro. Eternidad se lucía a nivel internacional. Era la primera vez que una camiseta especial gozaba de dicho privilegio, pero no sería la única, como veremos más adelante. Sin embargo, el resultado fue penoso. 4-0 aquel 5 de noviembre. Y 3 días antes habíamos perdido por el mismo marcador ante Alianza, aunque con la camiseta clásica. La tabla acumulada nos complicaba cada vez más, y el clausura, que parecía ser la oportunidad perfecta de revertir el mal inicio post-parón y aprovechar la buena racha de las últimas fechas de la apertura, se terminó convirtiendo en un infierno de 0 puntos de 9 posibles. Pero Melgar decidió no rendirse, y Eternidad, su camiseta elegida, acompañó el proceso de resurgir. No estábamos para salir campeones y el octavo puesto es una vergüenza para un club con las aspiraciones de Melgar, pero era peor comerse un papelón más grande como el quedarse fuera de un torneo internacional, sea cual fuera. Y Melgar supo entender eso. Producto de ello, pulverizó al Boys en el siguiente juego. Comenzamos perdiendo, pero le remontamos 4-1 y jugando con 10 encima, jugando con un hombre de menos. La seguidilla final de partidos fue rarísima e irregular, llena de goleadas infernales y partidos tan aburridos como desesperantes. Déjenme recitarles los últimos pasos del viaje de Eternidad. El 12 de noviembre empatamos sin goles ante Manucci. 4 días después caeríamos por 0-2 ante Lavallejo en un partido que parecía condenarnos a la mediocridad absoluta, pero no fue así. Eternidad representaba la lucha constante, la perseverancia, el no rendirse jamás. Fue así que Melgar salió luego de 48 horas apenas y destrozó al Sport Huancayo por 4-0. Un Sport Huancayo que venía pasando varias rondas de Sudamericana, cayó contra nosotros por ese abultado marcador.
y el milagro comenzó a ser posible. Cienciano estaba perdiendo puntos, Alianza Universidad de Huánuco estaba perdiendo puntos, y si los rivales directos perdían puntos había que aprovechar. Y déjenme spoilearles, se logró. Eternidad se despediría a lo grande. En La Virena, Melgar mandó al descenso al Deportivo Yacuabamba, clavándole 6 goles. Sería Johnny Vidales, a través de una soberbia definición al borde del área que mandaría la pelota al ángulo, la que certificaría el último gol con camiseta de Eternidad. Vidales fue el encargado de despedir a Eternidad en el año más complicado para el club en lo deportivo y para sus hinchas en todo lo demás. Ya en la última fecha, y jugando con la clásica rojinegra, nos volveríamos a topar con Muni, les volveríamos a ganar, esta vez por 3-2, y sellaríamos la clasificación a la Copa Sudamericana 2021. La misma copa que significó el debut de Lorenzo, el torneo jugado 100% en la capital y quizá la que sea la camiseta conmemorativa con el diseño más alabado, la del 2021. Pero eso, Nación Dominó, es historia para otro video. Ahora es momento que me cuentes qué recuerdos tienes de Melgar jugando con esta camiseta especial del 2020. ¿Cuál fue el gol que más gritaste con los jugadores Dominó portando a Eternidad? Déjame tu respuesta en los comentarios que te estaré leyendo. De mi parte, eso sería todo por hoy. Gracias por escucharme y nos veremos en una nueva ocasión. Ruge León, ruge Melgar. Hasta la próxima. ¡Chao!